Hola, mi nombre es Herbert Manuel Chavarría Costa. Tengo 28 años de edad y soy una persona responsable y trabajadora que siempre que se empeña da todo por lograr sus objetivos. Tengo un hermoso e hiperactivo hijo de 10 años al cual amo ver crecer y crecer junto a él todos los días. Me encanta pasar tiempo con mis dos familias. Me encanta mucho el fútbol, hacer ejercicio. He pasado muchas dificultades, pero solo gracias a Dios y a mi familia es que he podido salir adelante. Y poco a poco trato de enseñarle a mi hijo a ser siempre un hombre saludable y ser siempre una buena persona. Profesionalmente hablando, trabajo desde que tengo 18 años. Mi primera experiencia fue en un call center llamado Benson Communications, por allá por el 2010. Desde entonces el rubro de call centers fue mi ayuda económica durante los siguientes 8 años, cuando finalmente en 2018 se me dio una gran oportunidad, lo que fue entrar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en donde logré conseguir varios interinatos y donde eventualmente espero lograr la permanencia. Académicamente hablando, estudié Mercadeo y Negocios Internacionales en la Universidad Católica de El Salvador, pero por algunos inconvenientes tuve que retirarme. Entonces fue que decidí entrar a la Universidad Francisco Gavidia, que ya anteriormente me habían ofrecido una beca, pero por querer seguir mi sueño lo dejé pasar. Y es donde actualmente me encuentro realizando mis estudios en Mercadotecnia y Publicidad con tan solo 6 materias faltantes para culminar mi carrera. Mi sueño fue siempre ser piloto de la Fuerza Aérea, pero por circunstancias de la vida no lo pude lograr. Pero Dios siempre tiene un plan porque después pude conocer a una mujer maravillosa, con la cual pude conocer ese rayo de sol que ilumina mis días, y es entonces donde volví a tener un sueño. Es así como culminar mi carrera se vuelve mi meta número uno para poder cumplir el sueño de darle un hogar a mi familia. Hablando de metas que estoy cerca de lograr, estoy cerca de adquirir una plaza en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y también de culminar mi carrera. Mi meta a largo plazo es lograr obtener el suficiente capital para emprender un negocio. Mi sueño con darle a mi hijo siempre lo mejor y prepararlo para que tenga un futuro lleno de éxito y que jamás le falte nada. En los aspectos que debo mejorar hay varios. Debo recordar esa hambre de aprendizaje que hace mucho perdí, esas ganas de luchar siempre y jamás rendirse. También debo no dejar las cosas para última hora. Y siempre debo dar mi mejor esfuerzo en todo, sea para algo importante o no. Pero ya dejando a un lado mi persona, empezamos el tema. Pero antes de poder hablar sobre los patrones y tendencias del comercio internacional, debemos entender qué es el comercio internacional, el cual se define como el movimiento que tienen los bienes y los servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Las economías del comercio exterior se denominan economías abiertas. Este proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX y de forma espectacular en la década de los 90, al incorporarse las economías latinoamericanas, de Europa del Este y Oriente Asiático. Cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado. Ahora que ya tuvimos una pequeña introducción sobre qué es el comercio internacional, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es el patrón de comercio? Es entender quién, a quién y qué es lo que se vende. Distinguir los patrones del comercio internacional puede contribuir no solo a descifrar por qué, sino también cómo las naciones realizan comercio entre sí, y así poder evitar en lo posible desbalances entre las exportaciones y las importaciones. Como complemento a lo anteriormente mencionado, podemos describir que el comercio entre los países se realiza en dos sentidos. El primero corresponde a los bienes y servicios que los consumidores internos compran a los productores de otros países. Esto recibe el nombre de importación, mientras que el segundo se relaciona con los bienes y servicios que los productores nacionales venden a consumidores de otros países. Y a este flujo se le nombra exportación. El tipo de bienes y servicios que un país exporta o importa depende de las características internas que presenta su economía. Por un lado,
las necesidades de consumo que tiene su población determina su demanda, la cual puede ser cubierta por lo que ofrecen los productores nacionales. Pero existen personas que desean consumir y hay cosas que en el país no se producen o no existen, o bien existen, pero las ofrecen productores de otros países a un mejor precio, calidad o con un mejor servicio. Por ello, los consumidores internos deciden comprar bienes o servicios a productores extranjeros, determinando así el flujo de las importaciones. En la otra cara de la moneda están los productores nacionales. Estos se pueden enfrentar a dos posibilidades. La primera surge cuando el total de su producción es consumida por los habitantes de su propio país. Probablemente no tengan competencia de vendedores externos y si la tienen no es significativa. Y la segunda es cuando los productores llegan a especializarse tanto que logran tener una ventaja competitiva tan fuerte y con esto logran ser capaces no solo de satisfacer la demanda interna, sino además producen un excedente que pueden salir a vender a otros países ofreciendo ventajas en calidad, precio y o servicio, aún frente al mercado local de los otros países. Estas ventas determinan el flujo de exportaciones de un país. Así pues, tanto la naturaleza de la demanda interna como las características del sistema productivo de un país determinan el tipo de bien y servicio que se exporta y se importa. Por lo tanto, son características propias del país. Su nivel de desarrollo tecnológico, su nivel de ingreso, los recursos naturales con que cuenta, entre otras cosas, son las que determinan si exporta o importa mayormente materias primas o bienes manufacturados. Un país determina el tipo de bien y servicio que se exporta e importa, por lo tanto, son características propias del país. Su nivel de desarrollo tecnológico, su nivel de ingreso, los recursos naturales con que cuenta, entre otras cosas, son las que determinan si se exporta o importa mayormente materias primas o bienes manufacturados. Hablando sobre los patrones geográficos del comercio internacional, podemos tomar como por ejemplo la economía de América, que actualmente tiene vínculos comerciales con casi todos los países y regiones del mundo. Sin embargo, cada país tiene socios comerciales que son más importantes que otros, con los que buscan establecer tratados comerciales que les permitan agilizar los flujos de comercio entre sí. Un ejemplo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecido entre Estados Unidos, Canadá y México. Ahora, a manera de conclusión, podemos ver cómo las relaciones comerciales entre países están ligadas a la materia de comercio intercentroamericano, debido a que las tendencias de los países al momento de hablar de importaciones y exportaciones varían dependiendo de la oferta y la demanda del país. El Salvador también se encuentra dentro de este aparataje comercial, por lo que no se encuentra exento de los cambios en los patrones y tendencias que son resultados de las ventajas, ya sea comparativas o absolutas, que tengan con los demás países, tanto de la región como de otros continentes. Y aprovechando la coyuntura, se podría describir como ejemplo la situación de producción de granos básicos en El Salvador, en contraste con la misma producción en los países de la región centroamericana. Nosotros como país, productor de materias primas, poseemos una ventaja comparativa como región ante países con producción textil o tecnológica, lo cual significa que la coyuntura de la epidemia ha elaborado un cambio en el paradigma de los patrones y tendencias que afectan el comercio internacional. Del mismo modo, la visión de la integración es parte esencial de la inserción de los países centroamericanos a los bloques regionales del comercio, ya que estos representan el trabajo en conjunto que los países realizan para añadir valor a sus relaciones comerciales. Es por esto que la transición a una nueva era de comercio es un punto focal para aumentar los índices de crecimiento económico y mejorar los índices de desarrollo económico. Esta nueva era de comercio mencionada anteriormente significa la introducción de las nuevas TICs, en el mejoramiento
de la burocracia comercial que caracteriza el comercio internacional y por ende afecta al comercio interno de todos los países. Dichas tecnologías dan apertura a nuevas prácticas que permitirían agilizar el comercio de tal manera que todos los países puedan ver sus economías crecer independientemente de las ventajas que posean sobre otros. Por ejemplo, la adaptación a desastres naturales puede conllevar al uso progresivamente acelerado de una nueva tramitación, negociación y acuerdos entre empresas y países, ya sea a nivel local o internacional. Y con esto quiero dar a entender que El Salvador posee una oportunidad muy grande para tener una verdadera influencia en el desarrollo del comercio intercentroamericano. Para ir finalizando, mi último aporte se engloba en la gran influencia que posee la variabilidad del comercio internacional en las exportaciones e importaciones de El Salvador, es decir, los diferentes aspectos que pueden afectar las relaciones comerciales entre países. Estas alteraciones pueden surgir como factores internos o externos que modifican la manera que se acuerdan los distintos panoramas comerciales que se establecen como base para el intercambio de productos a nivel regional e internacional. Nuestro principal ejemplo es la actual fluctuación del precio del petróleo. Esta fluctuación genera incertidumbre, lo cual da como resultado movimientos estratégicos en los acuerdos de exportación e importación. En El Salvador, estos movimientos estratégicos significan priorizar un segmento de los productos, los cuales tendrán una demanda mayor por el contexto que se vive actualmente. Esta variabilidad podríamos decir que es una balanza que puede estar beneficiando o perjudicando la producción para la exportación o el consumo generado por la importación. No obstante, la misma variabilidad genera oportunidades para el desarrollo, oportunidades para desarrollar nuestras relaciones comerciales y convertir el comercio intercentroamericano en una institución aún más relevante a nivel internacional. Muchas gracias y que tengan un excelente día.